Bien, empezamos un domingo más. Hoy ha sido un día muy especial. Lo sabemos que estamos aquí. Hemos tenido comida juntos, ha sido muy bueno. Y es verdad, o sea, los hermanos hemos traído, hermanos y hermanas, se entiende, ¿no? Hemos traído comida. Unos no hemos traído comida, pero sí hemos comido todos, eso sí, y ha sido buenísimo. Así que es bueno tener, yo aquí animo también en las iglesias a que tengan algún domingo de comida, de confraternidad comiendo, que es la mejor manera, en lo natural, de avanzar en lo que es la koinonía entre hermanos. Se refiere desde el lado humano, claro. Bien, seguimos con el estudio de las parábolas. Ya nos quedan menos, solo quedan unas 34.000. No, solo quedan dos. Esa es la penúltima, la de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Las 7 parábolas de los misterios del reino de los cielos. Y esta es la introducción básica a las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y esta palabra no ha sido entendida por muchos y siguen sin entenderla. Y muchos dicen: ¿cómo es posible si Dios ama a todos? ¿Por qué a unos les da a entender y a otros no les da a entender? Bueno, pues eso conviene estudiarlo en la palabra. Eso conviene estudiarlo en la palabra. Y ahí entendemos lo que significa la elección. Y ahí entendemos lo que significan las consecuencias del pecado, de la desobediencia, y que hay un momento en que la paciencia de Dios ya deja de estar ahí, porque claro, si la paciencia fuera eterna, entonces nunca habría justicia, lógicamente. Siempre había paciencia, nunca había justicia. No, Dios es un Dios justo. De eso hemos hablado tantas veces. Así que sin más preámbulos, continúo. Las parábolas las hemos visto, son estas 7. Son 7 las parábolas. Hoy vamos a ver la penúltima, como dije antes, lo de 34.000. Evidentemente era una broma, como todo el mundo puede darse cuenta. La perla de gran precio. Vamos a ver sobre esa y veremos que son solamente 3, 4 líneas, no es más. Y dirás: pues Miguel, en 3, 4 líneas se puede hacer un sermón, se puede predicar. Yo creo que sí. Yo lo he hecho. Vamos a ver qué tal, pero esa es la palabra de Dios, la vamos a exponer y vamos a entender estas cosas que son muy importantes. Así que, sin más dilación, quinto misterio, la perla de gran precio. Mateo 13, 45, 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si nos damos cuenta, ni siquiera llega a 4 líneas. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a poderla llevar en práctica desde nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Bien, de nuevo aquí el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a algo. El reino de los cielos es semejante a varias cosas que las hemos ido viendo, ¿vale? No está diciendo que eso en sí, la cosa en sí, es el reino de los cielos. Dice que es semejante, o sea, que tiene una particularidad, tiene una ejemplaridad, tiene un simbolismo por el cual todo ello nos puede ayudar a entender de qué se trata el reino de los cielos. Porque si el Señor hablara del reino de los cielos en términos literales, cómo es el reino de los cielos, seguramente nosotros no íbamos a entender nada, porque es tan vasto, tan enorme, tan de Dios, que qué mente humana puede entender realmente lo que es el reino de los cielos. Y más aún en aquella época, cuando las palabras del Señor estaban siendo expuestas de una manera poco a poco, ¿no? Para que la gente que era de Dios lo pudiera entender. Y los que eran de Dios no iban a entender nada de todos modos. Así que son ejemplos, son símbolos para que nosotros podamos entender verdades que son muy grandes, muy elevadas. Amén. Así que, en este caso, el reino de los cielos es semejante a... La palabra en griego es homoios, donde también se deriva la palabra en español homogéneo, por ejemplo, ¿verdad? Semejante a, que viene a significar similar en apariencia o carácter. Similar en apariencia o carácter, o que tiene una similitud, como ya dije antes, a un mercader en este caso, que lleva a vender todo lo que posee para así obtener una perla muy especial, una perla de gran precio. Bien, en el mismo sentido, estilo de la parábola anterior, vemos aquí que ese mercader no puede ser otro sino el Señor Jesús. Él es el divino mercader. Lógicamente estamos hablando de una parábola, es un símbolo. Nadie puede llamar a Jesucristo normalmente el mercader, ¿verdad? Aunque, bueno, en un sentido sí lo puede llamar, porque Él nos compró.
nos sacó a los cristianos de la plaza del mercado, exagorazo, nos sacó de ahí, compró a todos los hombres, agorazo, los compró a todos, pero algunos, la mayoría los dejó ahí en la plaza del mercado, aún siendo de Dios, pero los dejó ahí, y a los que íbamos a ser parte, y somos parte de Él como desposada suya, nos sacó de la plaza del mercado, del ágora, y somos, por eso el verbo en griego es exagorazo, es decir, que nos sacó, nos compró y nos sacó, nos llevó, nos sacó de ahí y nos fuimos con Él. O más bien, Él nos llevó fuera de la plaza del mercado. Bien, entonces en ese sentido sí podemos decir que es un mercader, solo en ese sentido. Aquí como ejemplo, conforme a la parábola, también estamos viendo exactamente lo mismo. Esta parábola va dirigida a la iglesia, esta vez, la que todavía no existía cuando dijo Jesús, pero ya anunciaba proféticamente. Esto es muy importante, porque siempre digo, y otra vez de nuevo, para aquellos que no lo hayan oído, que los evangelios van dirigidos en primera instancia a Israel, a los israelitas, a los judíos, no a la iglesia, en primera instancia, no sé si me entendéis, o sea, en el primer momento, ¿no? Es para Israel, lógicamente, porque Jesucristo era judío y habló a los judíos, y más aún a las ovejas perdidas de Israel. Pero evidentemente eso tiene, en cuanto a su cumplimiento que tiene que tener en cuanto a la iglesia, evidentemente lo tiene, pero hay que discernirlo. En esta parábola quizás estamos viendo algo diferente. Sí tiene que ver con la iglesia directamente, porque la perla de gran precio no puede ser otra sino la iglesia. No puede ser otra. No hay ninguna posible otra interpretación. Ahora tenéis que tener en cuenta eso, que en los tiempos que Jesús está diciendo estas palabras, la iglesia no existía todavía. Por lo tanto, era un misterio sobre el misterio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que seguramente todos los que estaban escuchando, incluidos sus propios discípulos, no estaban entendiendo realmente nada de lo que estaba diciendo el Señor. No estaban entendiendo, pero es que no podían entender porque la iglesia aún no existía. El Señor la tenía que levantar y empezó a anunciar acerca de que iba a levantar la iglesia en Mateo 16, tres capítulos más para adelante, por decirlo así. Así que es un gran privilegio para nosotros que podemos entender estas cosas. Un mercader que busca buenas perlas, bueno, a modo de ese mercader buscador de buenas perlas, el divino mercader también busca buenas perlas. De todas estas buenas perlas, busca la que sería la más preciosa de todas, la iglesia. Amén. Y acabaría encontrándola. Evidentemente, eso es una simbología. Cristo no fue buscando por el mundo a ver si encontraba la iglesia, como si la iglesia fuera algo en sí misma. Y entonces el Señor dijo, mira, aquí está la iglesia. No, la palabra dice que Él formó la iglesia. Bien, pero es una manera, es una parábola, es una manera de entender un principio. O sea, las parábolas no nos dan las verdades absolutas, porque si queremos buscar la verdad absoluta, no nos quedemos en las parábolas, vayamos a la doctrina apostólica. Pablo hablaba doctrina absoluta en tantos lugares en sus epístolas, ¿verdad? Y ahí está claro, está muy claro, o lo crees o no lo crees, o lo puedes creer si Dios te da a creer, o si no, no. Pero eso es claro que es así, ¿verdad? Las parábolas son como retazos, son como atisbos, son como destellos de luz, que son para entender lo que es algo mucho más grande que la propia parábola en sí. Bien, de eso estamos hablando. ¿Estáis ahí? Muy importante que estéis ahí. Bien. Entonces dice que habiendo hallado una perla preciosa. Bien, cuando haya la perla preciosa, haya la iglesia con la cual tendrá comunión. La perla preciosa es la perla de gran precio. Ese precio es tan grande por cuanto es su propia vida la que Él entregó para poder adquirir esa perla sin igual que es la iglesia. Evidentemente, si nos vamos a la historia como tal, a la historia de esta parábola, si vamos a la literalidad de esa historia, pues claro, no podemos entender como que el divino mercader lo que hace es quitarse la vida o que le quiten la vida y con su vida comprar la perla de gran precio. ¿Para qué iba a servir la perla de gran precio, no? Si está muerto. Evidentemente ahí lo que estamos entendiendo tiene que ver con una cuestión que es un ejemplo para nosotros para entender una verdad espiritual. ¿Amén? ¿Me seguís? Bien.
Así pues, como aquel hombre que vendió todo lo que tenía en la parábola del tesoro escondido para poder adquirir el campo, que es el mundo, donde se encuentra el tesoro escondido, el cual en mayor manera podríamos considerar como el Israel, que al apóstol será salvo, este mercader también vende todo lo que tiene para poder comprar la perla de gran precio que simboliza la Iglesia. Ahora vamos a ver un poquito acerca de ostras, que es una expresión muy catalana, por cierto, ostras, y de perlas. Vamos a ver esto porque es importante, porque si no, es que es mucho más lo que dice esa parábola de lo que dice. Hay mucho más ahí. Entonces es cuestión de ¿por qué nos habló el Señor de perlas y entonces, consecuentemente, de ostras? Claro, podía haber dicho otra cosa, ¿no? Podía haber dicho, pues encontró, vino el mercader salió y encontró otra cosa valiosa. Pero ahí nos está hablando de una perla de gran precio. Ahora, ¿dónde se forman las perlas? A ver, uno va por el campo y se encuentra una perla ahí. Hombre, si alguien se la ha dejado olvidada, sí, pero no podemos entender que del campo salen las perlas, ¿verdad que no? Las perlas, todos sabemos de dónde salen, menos yo. No, yo sí lo sé. ¿Verdad? ¿Estáis ahí, hermanos? Amén. Entonces, las perlas son formadas dentro de un animal que se llama ostra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acerca de eso, que es muy importante, muy interesante, para entender realmente a profundidad la parábola. Y vamos a leer, dice, para entender mucho mejor la parábola en cuestión será conveniente analizar los pormenores de una ostra y de la perla. Las perlas son el producto de una reacción de enquistamiento de una partícula extraña dentro del cuerpo blando de los moluscos, especialmente en los bivalvos. Bien, esto es ya sé que es una lección de biología, pero nos va a ir muy bien para entender cuestiones espirituales que nos van a ir muy bien para nuestra vida espiritual. ¿Amén? Así que prestamos atención. De todos modos, todos sabemos que tanto las ostras como las perlas, como todo lo que existe, lo ha creado Dios. Y de todo constituye una lección para nosotros en alguna manera. Todo es lección para nosotros. Vamos a sacarle la lección espiritual a esto. Así que seguimos. Acordaos de esto, enquistamiento de una partícula extraña dentro del cuerpo blando de los moluscos, porque la perla es un molusco. Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño penetra al interior del cuerpo del molusco, el cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, se llama así, formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que forra la cavidad paleal del animal, las paredes interiores de las valvas. Parece como que la ostra genera toda una serie de productos que ya estamos viendo aquí, como para tapar eso, ese cuerpo extraño que ha entrado ahí. ¿Y qué hace el mundo con nosotros sino eso? ¿Os dais cuenta? O sea, la ostra es el mundo. Y ahí está. Y diciendo, esto que ha entrado aquí no me gusta nada. Y lo empieza a recubrir. Vais a entender más, muy interesante. Al cabo de un periodo variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla. Mira, que es curioso, ¿no? El mundo no nos quiere, pero el mundo actúa a nuestro favor para formar nuestro carácter, para obrar en nuestra vida. No es nada más triste, o pocas cosas hay más tristes, que un cristiano que todo le va bien siempre. Todo. ¿Cómo va a ser formado su carácter? Si todo le va bien, si no tiene ningún problema, si lo tiene todo perfecto en lo natural, en lo espiritual, en lo emocional, en lo billetero, en todo. En la salud. Si todo lo tiene bien en todo, puede llegar a la conclusión de que ya está en el cielo, estando aquí en la tierra. Es un gran problema eso, porque no estamos en el cielo. Estamos aún aquí en este campo, que es el mundo. O si lo quieres, conforme a lo que estamos estudiando, estamos dentro de la ostra, que es el mundo, encerrados ahí. ¿Verdad que sí? Y no nos gusta, ¿verdad? Di conmigo, no. Estamos siendo recubiertos ¿de qué? De nácar. ¿Y el nácar vale? Sí, es valioso.
es la materia que constituye, por la cual se constituye, la perla. ¿Y las perlas valen? ¿Las buenas? ¿Valen? Sí. ¿Sí, no? Sí. Claro. Ahí vamos entendiendo, pero vamos a ir viendo más. Para aquellos que lo quieren saber y les gustan las cuestiones biológicas, que sepan que las perlas preciosas son producidas en su inmensa mayoría por las ostras pertenecientes a la familia Pteridae. ¿Vale? Vale, es algo más que se dice. Viene bien, no viene mal el conocimiento. Haciendo uso de cierta constructiva imaginación, entonces podríamos ver que la ostra en la que se produce la perla la podríamos comprar o comparar con el mundo. Comparar, quiero decir. Cuando ese cuerpo extraño entra en su interior, como hemos leído, se produce una reacción. Esto lo podríamos comparar con Cristo cuando vino al mundo. En este caso, la partícula sería Cristo. En este caso, entra dentro del mundo. No es del mundo, pero entra dentro del mundo. La partícula entra dentro de la ostra, y ahí se queda. Siempre tiene que haber una reacción. Si en nuestra vida no se produce por dentro o por fuera ninguna reacción, es que estamos como muertos. Tiene que haber reacción, tenemos que ser algo que produce reacción y que reacciona, lo de fuera reacciona respecto a nosotros. Normalmente respecto a nosotros siempre reaccionará con rechazo. El mundo nos rechaza y nos va a seguir rechazando y cada vez más. Pero eso significa que estamos vivos. Si no, es que no sé cómo estamos. Muy vivos no estaríamos, o no estamos, si no hay reacción por parte de lo de afuera. Así que es importante asegurarnos de que reaccionamos y de que causamos reacción. ¿Bien? En este caso la partícula sería Cristo. Para el mundo Cristo era un desconocido. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así como para la ostra esa partícula que ha entrado es desconocida, extraña. Por entonces se produce lo inesperado, así como esa partícula extraña es el principio y elemento insustituible para la formación de la perla, Cristo lo es para la formación de la Iglesia. Es decir, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que la perla se va formando, la Iglesia se va formando, se fue formando dentro del mundo. La Iglesia no se ha formado en el cielo. La Iglesia se ha formado aquí en la tierra. Y esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Porque delante de los problemas y delante de las peleas, de los conflictos, de las dificultades, delante de todo eso, tenemos que entender que es normal. Porque lo que Dios permite en ese sentido es normal. Es obra de la ostra. Es obra de este mundo, pero eso funciona en nuestro beneficio si lo sabemos aceptar como algo que Dios nos envía o permite para la formación de nuestra vida, de nuestro carácter. ¿Amén? Al final, cuando la perla está dentro del todo formada, esta es un elemento ajeno a la ostra, como todos sabéis, y no obstante, indirectamente la ostra ayudó a la formación de esa perla, de la misma manera que indirectamente el mundo ayuda a la formación de la verdadera Iglesia. ¿De qué manera y cómo? De todos es sabido que a través de las pruebas, circunstancias y demás aflicciones, los cristianos somos formados en nuestro carácter, fe, compromiso, en definitiva, amor, entrega al Señor, etcétera, etcétera. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que delante de todas esas dificultades no tenemos por menos que agarrarnos del Señor, del poder de su fuerza, de su gracia. Y ahí cuando estamos agarrados del Señor, sobre todo en los momentos en que emocionalmente es todo lo contrario, emocionalmente nos dan ganas de tirar la toalla y meternos debajo de, no sé de dónde, por ahí un agujero, meternos ahí, quedarnos ahí y no salir, ¿verdad? En esos momentos en que la carne te dice, ¿por qué no te echas a un lado, te quedas tranquilo y o te mueres, o desapareces, o cómprate un duro de bosque, como se decía en mis tiempos, cómprate un duro de bosque y piérdete, ¿no? O sea, haz algo, lárgate, desconecta. Algunos van más lejos, cuando vienen estas tentaciones de desastre, es ahí, porque es emocionalmente ahí, es cuando es duro, emocionalmente es duro ahí, es duro,
Pero ahí es donde, Señor, 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 ayúdame, ayúdame. Y entonces empiezas muchas veces a respirar así y como que suspiros. ¿No os pasa eso? Ahí es que va siendo liberado, ahí van saliendo cosas, sí, sí, porque eso te está agarrando, eso es espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Y si oras en lenguas, oras en el espíritu, mucho mejor. Y estás orando en el espíritu y ahí es donde la paz de Cristo va llenando y va cambiando la situación. ¿Y sabes lo que hemos logrado ahí? Vencer todo esto que antes no podíamos vencer y que ningún ser humano sin Cristo puede vencer. Por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos suicidios, por eso hay tanta violencia de género. Por eso, no, pero quiero decir cosas, abortos me dicen, no, pero tiene que ver más con cosas que son hacia otros, ¿no? Como la persona que vive contigo, o las personas que están contigo, o las personas que te pueden hacer daño, o el mundo entero, Y de ahí que mucha gente, mírate este hombre que se suicidó delante de todos, ¿no? En el juicio, ¿no? Y pensando que hacía una gran... Este hombre, claro, no era creyente, evidentemente. Este hombre lo que se va a encontrar inmediatamente es en el infierno. Bueno, ya está en el infierno. Y no creía que el infierno existía. Pero, mira, creamos o no creamos las cosas, si son. Yo puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Yo no creo, y con que no creo me voy a tirar de un barranco abajo porque no la acepto, no la recibo. Ya está. No creo en la ley de la gravedad y ya está. Pues vale, pues el minuto siguiente no vas a estar en este mundo. Estarás en otro mundo. ¿Verdad? Porque sí existe la ley de la gravedad. Hay imponderables que no los podemos superar por nosotros mismos. Pero en el Señor sí se pueden superar, no me refiero, lógicamente, a la ley de la gravedad. Nadie intente tirarse por un barranco abajo, ¿verdad? Estoy hablando de las dificultades de este mundo, estoy hablando de los problemas reales, de las cosas que afectan mucho a nuestras emociones, a nuestra cabeza, a nuestra mente, y ahí estamos pensando y le damos vueltas, y es como, no sé cómo salir de aquí, cómo salgo de aquí. En ese momento es cuando una voz interior por dentro empieza a moverse, es el Espíritu de Dios. Estoy hablando de los cristianos. Empieza a moverse, empieza a tomar lugar. Y tú te pones de acuerdo con esa obra del Espíritu, te pones de acuerdo y a lo mejor suspiras, hasta bostezas, seguramente hasta, en fin, porque algo tiene que salir de ahí porque es lo que te está oprimiendo. Y sale. Amén. Y vas encontrando más alivio. Y tu mente empieza entonces a ponerse bien, empieza a ponerse en control, ¿no? Empiezas a tomar control de tus pensamientos y empiezas a tener paz. Y ahí es donde dices, Señor, gracias. Pero ¿ves? Dios ha permitido eso para que tú puedas avanzar en esa liberación en tu propia vida. Por eso estamos en el mundo. Por eso estamos dentro de la ostra. ¿Amén? Así pues, la perla es un símbolo perfecto de la Iglesia verdadera, entendiendo que esta es la formada por todos aquellos que son verdaderos miembros de la misma, así como las diferentes capas de excelente nácar constituyen a la postre la perla de gran precio. La perla y la unidad de la Iglesia. La perla también constituye una unidad, es por ende símbolo de unidad de la Iglesia, es cuanto a esa unidad, en cuanto a esa unidad, quiero decir, vemos algunas escrituras. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por eso estábamos juntos. Por eso los cristianos no somos llamados a vivir cada uno en una punta del mundo. Sí, yo sé que hay un cristiano, está a 200 kilómetros de aquí, y no hay ninguno más. No, porque el Señor nos ha dividido, nos ha separado y cada uno en su lugar. No, no es así, ¿verdad que no? No, di conmigo, no. Todo lo contrario, el Señor nos quiere... El Señor nos agrupa por familias, que son las iglesias locales. Ese es el sentir. Ese era el sentir de las iglesias en el Nuevo Testamento. Eran gente familiar. Se sentían familia. Eran la familia de la fe. Es que lo dice la palabra. No solamente eran oidores y hacedores. ¿Hacedores de qué? Pues de esa coinonía. Venían, se juntaban, hablaban, charlaban, se pegaban. Bueno, a veces sí, ¿no? A veces uno se enfada, ¿no? Uno se pega, pero es que eres normal dentro de lo que es el cuerpo. Actúas como tú mismo, ¿no? No intentas ser un súper, hiper, mega
religioso, que no lo es de todos modos, ni a nadie puedes engañar, sino que realmente te comportas y acabas comportándote como lo que realmente eres, un ser falible, pero eso sí de Cristo. Amén. Y ahí es donde vamos avanzando, y ahí los que son de Cristo se van añadiendo conforme Dios quiere. Y eso es lo que vale. Bueno, pues esa es la obra dentro de la ostra. Esa es la obra dentro de la ostra también, que no solamente tiene que ver con el individuo como creyente, sino que tiene que ver también con el grupo. El grupo, en este caso, la iglesia local. ¿Amén? Bien, yo no puedo entender, de verdad, cuando me dicen que por ahí veo en el Facebook cristianos que llevan no sé cuántos años y tú te reúnes, no, yo no. Yo y el Señor uno somos. Pero, pues perdona, eso solo dijo Jesús, ¿eh? No, bueno, ya, pero yo tengo una relación tan grande con el Señor, que no necesito a nadie más. Además, todos los demás me han engañado, me han herido, me han hecho daño, son hipócritas, ¿y tú no? Yo no sé. Ay, claro, tengo que decir que sí, porque claro, si no voy a pasar como un fariseo. Sí, supongo que algo soy. Digo, entonces, ¿qué problema hay que te juntes con otros como tú? Hermanos del Facebook, pensad que si no encontráis una iglesia hecha a vuestra medida, pensad a ver la medida que tenéis vosotros mismos. Quizás vuestra medida no es la correcta, porque iglesia perfecta solo está en el cielo. Ya los que ya partieron, que volverán, los que se fueron, los que se van ya volverán, pero de momento están ahí. Y mientras tanto estamos aquí, ¿qué hacemos? La excusa perfecta, es decir, bueno, perfecta no, perfecta en la necedad humana, es decir, bueno, yo me quedo en mi casa que estoy mejor, el Señor, como el dicho, ¿no? Que dice, todos en su casa, el Señor en casa de todos, ¿o cómo es eso? Dímelo. Cada uno en su casa y Dios en la casa de todos, y como que eso se forma como una especie de individualidad, ¿esa es la voluntad de Dios? No, porque normalmente en una sola ostra se forma una sola perla. En todo caso, perlas valiosas es una sola, no son muchas perlas. ¿Verdad? Hasta la naturaleza nos da ejemplo de eso, fíjate. Así que la obra de Dios es también la obra de una verdadera unidad, que es el trato de Dios en nuestras vidas. Efesios 4:3-4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora es interesante porque dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero en el vínculo de la paz. Tiene que haber paz, porque si hay paz, Cristo está ahí, pero si no hay paz, Cristo no está ahí. Entonces algunos buscan una unidad que es imposible, porque no hay paz, porque Cristo no está ahí. Pero tenemos que estar juntos, porque la Biblia nos dice que tenemos que estar juntos. No, juntos no. Dice que tenemos que estar en la unidad del Espíritu, en la unidad del Espíritu. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. Que no tenemos que hacerlo nosotros, porque está hecho. Solo tenemos que adecuarnos a vivir conforme a lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo se ve eso? Porque hay paz. Y si hay paz, eso es de Cristo. ¿Amén? Claro, es que las cosas hay que entenderlas bien. No se puede forzar nada. Así como la perla dentro de la ostra es ajena a esta, la iglesia aún y dentro del mundo es ajena a este, que ni le pertenece ni él a ella. Y no obstante, la perla constituye lo valioso también desde una perspectiva espiritual. Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, aquí hay una enseñanza, ¿verdad?, de vivir conforme a lo que somos y no mezclarnos con aquellos que nos pueden pisotear, cuando eso no es de Dios. La perla de gran precio, la iglesia, se aparta desde su corazón de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenemos en la misma en la perla dentro de la ostra, que no tiene nada que ver en sí con la ostra, pero que necesita de la ostra para ser formada. Pero y por eso está dentro de la ostra, pero no es de la ostra. ¿Dónde lo vemos eso? En nosotros. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claro. Y no vemos esa realidad plasmada en la Escritura de una manera clara. Pues lo leemos. 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama la ostra, si alguno tiene comunión con la ostra, ¿verdad? Si alguno pretende ser perla y tiene comunión con la ostra, es que no es ostra, sí es ostra, pero no es perla. ¿Amén? Claro. Dice, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y algunos dirán, algunos tienen un problema aquí en entender esto, porque dicen, bueno, vamos a ver, si yo soy perla y estoy en una ostra que es el mundo, ¿hasta qué punto puedo y no puedo ser copartícipe o partícipe? ¿O hasta qué punto soy del mundo o no soy del mundo? Pues eso es algo que el Señor te lo tiene que decir. Eso es algo que tú tienes que entender de parte de Dios. Para algunos, el más mínimo roce con cualquier cosa ya le supone un gran problema y un gran pecado. Para otros no, porque cada uno tiene tiene que conocer sus propios límites. Amén. Cada uno tiene que conocer sus propios límites. Para algunos, no sé, dicen, uy, una hermana que lleva pantalones. Uy, es un gran problema para ellos. Lleva pantalones. Todas las mujeres llevan pantalones. ¿No? ¿No es aquello que dicen, oye, en mi casa yo tengo la última palabra? Sí, cariño. Claro. No, pero no estamos hablando de llevar pantalones en el sentido de la expresión, sino en el sentido físico, llevar pantalones. Bueno, en algunas sociedades llevar pantalones no es ningún problema. Aquí, por ejemplo, en otras sociedades llevar pantalones sí es un gran problema. Van con faldas. Las mujeres, entiende, claro. Pero en otras sociedades los hombres van con faldas. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, es un gran problema esto. En algunas sociedades, que las mujeres lleven pañuelito es lo más normal del mundo. En otras sociedades, que lleven pañuelito, no. Entonces, ¿qué hacemos? Y hermanos, nos damos cuenta que en realidad las cosas no son lo que importa, sino lo que uno entiende por parte de las cosas. Esa es la cuestión. ¿Para ti qué significa llevar pañuelo? Uy, llevar pañuelo para mí significa sumisión, significa eso, significa lo otro. Ah, vale. ¿Y para ti qué significa llevar pañuelo? Pues para mí no significa nada. Pues entonces, lo lleves o no lo lleves, ¿qué importancia tiene? Así que al final las cosas son por lo que representan de cara a nuestro entendimiento y de cara a lo que tenemos o no tenemos que hacer, pero no las cosas en sí mismas. Aunque claro, hay cosas que sí, todos sabemos. Vamos todos vestidos, ¿verdad? Sí, claro. O sea que, por eso digo que tenemos que conocer cuáles son nuestras limitaciones, que tenemos que saber un poquito manejarnos, ¿no? Una perla, ¿en qué proporción es parte de la ostra? Hombre, en la proporción en que la ostra va trabajando en esa partícula, ¿verdad? La va formando. La partícula sería Cristo, ¿verdad? Que entró en el mundo, entró en la ostra, y a partir de ahí se va formando la iglesia, se va formando la perla. Nosotros como perlas individuales, en este caso, ¿verdad? Pues claro, es la perla que va segregando, la que va haciendo, pero eso lo entendemos como que es la obra de Dios a través del mundo para nosotros, para nuestro beneficio espiritual. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Nos enredamos con la ostra? ¿Le damos la gloria a la ostra? ¿Le damos, digamos, el protagonismo a la ostra? No. Lo que hacemos sencillamente es permitir que Dios siga obrando, y así como la ostra sigue obrando en esa partícula formando la perla, pues nosotros también permitimos y oramos para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, formándonos como perlas preciosas. ¿Amén? Por eso, los que no son parte de esa perla de gran precio en la iglesia, aún y pretendiéndolo ser, en el fondo de su corazón aman las cosas de este mundo, aunque no lo confiesen abiertamente. Solo aquel que es de veras de Cristo no ama la oferta pecaminosa del mundo, no tiene comunión con él, así como la perla solo tiene comunión con la partícula ajena a la ostra y consigo misma, que sería la iglesia en comunión consigo y con Cristo. Así como la perla está dentro de la ostra y no tiene nada que ver con la ostra, directamente, nosotros estamos en este mundo y nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. ¿Amén? Pero estamos en el mundo, pero no tenemos nada que ver con el mundo, excepto que lo que ya estoy diciendo, que Dios obra a través del mundo. ¿Y qué es lo que hay dentro del mundo? Perdón, ¿qué es lo que hay dentro de la ostra? La partícula, ¿verdad? Esa partícula ajena que entró, que es, digamos, es tipo de Cristo, ¿verdad? Pues Cristo está en nosotros, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que esas son las cosas que el Señor tenía en la mente cuando estaba dando a conocer esta parábola. ¿Cómo crece la perla al interior de la ostra? La iglesia se desarrolla en el mundo. Vimos que la perla en la ostra se forma a través de un crecimiento paulatino y progresivo, ya está accidentado.
en el sentido de que todo ello no es parte del proceso vital inherente del bivalvo, sino un añadido, lo cual, como vimos, encaja perfectamente con el proceso de crecimiento de la Iglesia, la cual es absolutamente ajena a este mundo, aunque esté en él. De la misma manera, Cristo vino al mundo y sigue añadiendo a sí mismo a todos aquellos que, habiendo sido del mundo, como los componentes de la ostra lo son, va formando sucesivamente un ente santo, es decir, apartado del mundo, que es la Iglesia, así como la perla que se va formando dentro de la ostra es, en definitiva, ajena a ella. La obra de Cristo a lo largo de los siglos hacia la Iglesia, así como una perla de gran valor dentro de la ostra va formándose en su interior, Cristo está preparando y formando su Iglesia en este mundo a lo largo de los siglos para haberse entregado a ella, de manera que un día se la presentará a sí mismo gloriosa. Por eso dice en Efesios 25-27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí tenemos una gran noticia. Desde el mismo momento en que la partícula entra en la ostra, esa perla que se va a formar ahí es pura, aunque tenga un mayor o menor tamaño. Pero ya es pura de por sí. ¿Por la perla en sí? No, por Cristo. En este caso la partícula, ¿verdad? Lo digo esto porque muchos pretenden ser más buenos de lo que son. Es un gran problema eso, es una gran frustración. Porque si yo en mis fuerzas intento ser lo mejor que puedo ser, muchas veces no sé ni qué significa ser bueno. Si nunca lo he sido antes, ¿verdad? ¿Cómo sé que lo tengo que ser? O sea, ¿en qué manera tengo que ser bueno? ¿Qué es ser bueno, en definitiva? Es muy complicado. Es mejor que sea el Señor a través de cada uno de nosotros. Amén. Por aquello que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero si uno intenta tomar el lugar de Cristo, intenta hacerse ver en la bondad de Cristo, no en Cristo, sino en sí mismo, ¿qué está haciendo? Está usurpando el lugar de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Lo ves? ¿Lo entendéis? Por eso es tan importante, hermanos, que permitamos que el Señor nos vaya construyendo, vaya formando en nosotros esa perla de gran precio. Y en esa medida es mucho mejor. Todo lo que hagamos nosotros en nuestras solas fuerzas, al final, más tarde o más temprano, siempre es más temprano que tarde, se cae. Porque no resiste el embate, no lo resiste, porque esta ostra es muy ostra. Este mundo es muy mundo, demasiado mundo. Tenemos un mundo que es demasiado mundo. Me gustaría dar una patada a este mundo, pero tengo que tener mucho cuidado que el mundo no me dé una patada a mí. Por lo tanto, respeto y tenemos que respetar lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. No podemos ir más allá, ¿verdad? Pues, Señor, lo que tú quieras. Porque en lo que tú me tengas, Señor, eso es lo que debe ser. Algunos dicen, no, es que me gustaría vivir en Honolulu. Bueno, pues ahora tienen cuidado, tienen mucho cuidado los que viven ahí, porque están pendientes de que si el pequeño hombre cohete tira su cohete desde Corea del Norte, Claro, es que muchos, el problema nuestro es que buscamos el escapismo, no vamos a ver dónde podemos huir, a ver cómo nos podemos zafar de todo esto. Y muchas veces no es cuestión de zafarse de nada, es cuestión de decir, Señor, en tu poder. Otras veces sí que tenemos que tomar algún plan, tenemos que hacer algo, lo que esté en nuestra mano hacer. Pero cuando ya no hay nada que hacer, cuando en nuestra mano no hay nada que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Solo esperar en el Señor y creer en Él, confiar en Él. No pensar que por escapar vamos a ser mejores, más felices, o no sé qué. Es mejor enfrentar las realidades en el poder del Señor. Amén. Y podemos decir, bueno, es que esto no hay quien lo cambie. No, hombre, no. Ni tú ni yo, pero Dios sí. Dios sí puede cambiar las cosas. Y si no cambia las cosas, te cambiará a ti. Que en definitiva es lo importante. Porque las cosas pasarán, pero nosotros no vamos a pasar. Así que es mucho mejor entrar en la vida eterna habiendo sido trabajados, suficientemente trabajados por el Señor. Amén. Así que no vayas a Hawái, porque una de dos, ahí, o son las dos, una, ahí no te va a servir de nada, solo hay buenas playas, eso sí, pero poca cosa más. Hay volcanes, Y luego, oye, escapar, ¿para qué? Para
para nada. Y encima el otro te va a tirar un misil, o sea que no sé. O sea, a lo mejor es que te quedes aquí en España, que estás más seguro. Y los que viven en otra parte del mundo, pues también, de todos modos. Porque el Señor nos guarda lo que nos tenga que guardar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, así como la perla en la ostra va formándose a causa de los diferentes elementos químicos y proteínicos que ordenadamente actúan para producir ese hecho, el Espíritu Santo está obrando de la misma manera, produciendo ese crecimiento en calidad y número en la Iglesia. Amén. Dice Scofield, ya vamos acabando. El reino no es la Iglesia, pero los verdaderos hijos del reino durante el cumplimiento de estos misterios son bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo e integran así la Iglesia verdadera, o sea, la perla de gran precio. En aquel momento en que Jesús estaba diciendo estas cosas en Mateo 13, como ya apuntamos, la Iglesia todavía no existía, pero Él proféticamente ya les habló a los que le escuchaban de ella, mostrándoles y mostrándonos como ejemplo la perla de gran precio. No obstante, en lo concerniente a la búsqueda y realización de la voluntad de Dios, el reino está implícito en la Iglesia, el reino está en la perla de gran precio. Por eso dice que el reino de Dios es semejante a una perla de gran precio, porque va implícito. ¿Qué hay en nosotros sino el reino de Dios? Amén. ¿Qué hay en nosotros sino el reino de los cielos? Esa es el único reino de Dios que hay aquí en la tierra, está en cada uno de nosotros. Así que aquellos que van buscando un templo, ya lo han encontrado. El templo son ellos mismos, si somos de Cristo. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga.